La lluvia se había convertido en una llovizna suave cuando estacioné en la entrada agrietada. Amalia dormía en el asiento trasero, abrazando fuerte a su conejito con la pulsera de plástico del hospital aún en su muñeca pequeña. Su respiración era más tranquila ahora, más estable, pero cada silbido todavía me apretaba el pecho. Habíamos pasado 5 horas en urgencias. No había comido. Me dolían las piernas, pero ella estaba bien. Eso debería bastar. Aparqué junto al viejo Camry que no se movía a menos que alguien necesitara ir por comida. Mi casa, al menos en los papeles, estaba ahí inmóvil y gris bajo la penumbra de la tarde. La luz del porche parpadeaba inútilmente, aunque no estaba lo suficientemente oscuro como para que importara. Suspiré y me estiré para desabrochar el cinturón de Amalia. Ella se movió. Murmuró algo que no logré entender y abrazó más fuerte a su conejito. «Ya llegamos, pequeña», susurré. «Vamos adentro». Ella asintió aún adormilada y me siguió por las escaleras, su manita en la mía. Abrí la puerta de la unidad trasera, donde vivía la que me dejaban ocupar siempre que hiciera mi parte. El olor a humedad se pegaba a las paredes, siempre peor después de la lluvia. Antes de que pudiera cerrar la puerta la escuché. «Ya era hora», espetó Yasmín desde la cocina principal, la que técnicamente compartíamos. Estaba de pie con los brazos cruzados, el brillo de sus labios demasiado perfecto para alguien que no trabajaba. «La renta se paga hoy, lo sabes. Nada de excusas». No respondí. Me agaché para desabrochar el abrigo de Amalia. Ella miraba, siempre miraba. Me puse de pie lentamente. «Acabo de llegar del hospital con tu hija», dije. «Y no voy a pagar renta». La risa de Yasmín fue cortante. «¿Vives aquí?» No, antes de que pudiera hablar, Emiliano entró desde el pasillo. Me miró una vez, luego desvió la vista como si no fuera real. «¿Crees que puedes quedarte aquí gratis?» «Es mi casa», dije. «Está Mimbo, a mi nombre». Su mano se movió más rápido de lo que mis ojos pudieron seguir. Un golpe seco en la cara. Tropecé hacia atrás. Mi hombro chocó contra la pared. El sabor metálico me llenó la boca antes de que entendiera qué pasó. «Sangre», Amalia gritó. Cuando levanté la vista, él sonreía con desprecio. Y en ese momento, por fin entendí algo que me había negado a aceptar durante años. Emiliano no dijo nada después del golpe. Solo se dio la vuelta y caminó por el pasillo como si no hubiera hecho nada fuera de lo común. Como si no acabara de golpear a su madre frente a su hija. Yasmín se quedó ahí impasible, enrollando un mechón de cabello en su dedo. Amalia seguía gritando, su voz rota por el miedo. Me apoyé en la pared para no caerme. Lo había visto venir. No la cachetada en sí, tal vez, pero algo por el estilo. Y lo había permitido, poco a poco. Todo empezó hace 3 años cuando Emiliano perdió su trabajo. Solo por unos meses, mamá dijo por teléfono con una voz demasiado suave. «Hasta que me ponga de pie otra vez». Él y Yasmín llegaron 2 días después con cajas, instalándose en la casa principal como si fuera suya. Ella no pidió permiso, decoró. Tomó el cuarto principal. Colgó cortinas. Dijeron que tenía sentido que yo me mudara a la unidad trasera, tenía menos escaleras y yo ya estaba mayor. Yasmín lo dijo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor. Empaqué el cuarto donde había dormido junto a mi difunto esposo durante 20 años y me mudé a la unidad detrás del garaje. En ese entonces, Amalia apenas caminaba. Yasmín no quería lidiar con siestas ni berrinches, y Emiliano estaba muy ocupado buscando trabajo desde el sofá. Así que yo la cuidé, la alimenté, la cambié. Ella se aferraba a mí antes de siquiera buscarlos a ellos. Cuando su asma empezó, fui yo quien se quedó despierta toda la noche con un humidificador y compresas frías. No me importaba, era mi nieta. Habría hecho cualquier cosa. La renta nunca se mencionó al principio. Yo pagaba los impuestos, los servicios, las reparaciones. Yasmín decía que estaban entre ingresos, que debía tener paciencia. Cociné comida extra. Llevé a Amalia a citas médicas. Cuando la cuenta de luz se duplicó, la pagué.
Y luego, la primavera pasada, Emiliano deslizó una nota bajo mi puerta. Una factura de renta por 12,000 pesos, en mi propia propiedad. Me reí pensando que era una broma. Pero Yasmín vino al día siguiente con los brazos cruzados preguntando si iba a atrasarme. Pagué. No porque creyera que debía, sino porque Amalia seguía teniendo crisis y necesitaba estar cerca por si pasaba de nuevo. Me dije que era temporal, que cuando se estabilizaran volveríamos a como eran las cosas antes. Pero ahora, con el ardor aún floreciendo en mi cara, vi que nada de esto había sido temporal, y nada en ellos seguía siendo lo mismo. Esa noche entré al cuarto de Amalia y encontré el dibujo que hizo que algo dentro de mí se rompiera. Amalia estaba callada después de la cachetada. Demasiado callada. No lloró mucho, solo se aferró a su conejito y se acurrucó en el extremo del sofá con las rodillas pegadas al pecho como si quisiera desaparecer. Le llevé una toalla tibia y un vaso de agua, pero no me miró a los ojos. Sus pequeños hombros temblaron una vez. Luego se detuvieron. No la presioné. Me senté al otro lado de la habitación con una bolsa de hielo en la cara, el frío mordiendo la hinchazón que ya empezaba a formarse. Cada respiro dolía en la mandíbula. Mi mejilla izquierda latía en oleadas. Se durmió poco después. Su conejito seguía bajo su barbilla, sus dedos enredados en su oreja. La cargué con cuidado hasta su cama, alisando sus rizos antes de cubrirla con la sábana. Al darme la vuelta para irme, vi el papel en el suelo. Era un dibujo. Crayones sobre papel de impresora doblado. Una figura de palitos, yo tirada en el suelo con una mancha roja junto a mi cara. El conejito estaba dibujado con líneas grises cuidadosas a mi lado. Otra figura, Amalia, supuse estaba en una esquina con lágrimas dibujadas en azul, grandes rayas cayendo de ojos enormes. Yasmín y Emiliano también estaban ahí. Caras serias, brazos cruzados altos sobre nosotras. Incluso dibujó el sofá, la alfombrita, la esquina de la mesa de centro que golpeé. Me senté en el borde de su cama sosteniendo el dibujo en mi regazo, como si pudiera romperse si me movía rápido. No escuché que se movió hasta que su voz llegó suave y asustada. ¿Te van a lastimar otra vez? La miré. Sus ojos estaban abiertos, grandes en la penumbra. Su conejito seguía pegado a su pecho. No, pequeña, susurré. No, otra vez. No respondió. Solo giró la cara hacia la pared. En mi baño, quité el corrector que había puesto sobre el moretón de ayer, uno que ni siquiera notaron. El nuevo era peor, más oscuro, extendiéndose como podredumbre bajo la piel. Me miré en el espejo, con los bordes del dibujo de Amalia aún arrugados en mi mano, y por primera vez en mucho tiempo no sentí miedo. Sentí algo más firme, más pesado. Era el comienzo de algo que había enterrado por demasiado tiempo. Y entonces, el teléfono vibró iluminando la cocina en la oscuridad. El teléfono se iluminó con un mensaje de Clara, la vecina de enfrente. No había hablado con ella en semanas, no de verdad. Nos saludábamos con la mano a través de las persianas, a veces charlábamos junto a los buzones. Pero este mensaje no tenía saludo. Solo una pregunta. ¿Estás bien? Te bajo un archivo de video. Mis manos se enfriaron antes de tocar la pantalla. Esperé. Lo miré. Consideré no abrirlo. Pero algo en mí sabía que había ahí. Lo supe antes de tocarlo y verme en la pantalla. Fue grabado desde su ventana perfectamente enfocada hacia la nuestra. Sin sonido, al principio solo movimiento. La figura de Emiliano cruzando el pasillo. Yasmín detrás con la boca ya torcida en esa sonrisa cruel. Luego yo. De pie junto al sofá. Amalia aferrando a su conejito en el borde del encuadre. La cachetada llegó más rápido en la pantalla que en mi memoria. Mi cuerpo se sacudió hacia atrás. Caí, golpeé la mesa, luego el suelo. El grito de Amalia llegó después, agudo, cortante, rompiendo todo como vidrio. El video terminó conmigo en el suelo, Amalia llorando, el conejito cayendo de sus brazos. Lo vi 2 veces, 3. En la cuarta pausé justo antes de la cachetada. Estudié mi propio rostro, la incredulidad, la impotencia,
la forma en que mi cuerpo se encogió no solo por el dolor, sino por algo más profundo, una especie de reconocimiento, como si incluso en ese momento ya lo hubiera aceptado. Llegó otro mensaje: no te mereces esto, necesitas ayuda. Presioné el teléfono contra mi pecho y dejé que el silencio me envolviera. De fondo el refrigerador zumbaba. Un perro ladraba a lo lejos. Amalia se movió en su sueño. Nadie me había dicho eso antes. No con tantas palabras. No sin un pero después. No sin recordarme que era familia y que familia significaba tragarse el dolor con gratitud. Caminé hacia la ventana de la cocina, corrí la cortina y miré al otro lado de la calle. La luz del porche de Clara seguía encendida. No podía verla a través del vidrio, pero sentía su presencia silenciosa, vigilante, sólida. Abrí el cajón junto al fregadero y saqué la carpeta donde guardaba la escritura de la casa. Mi nombre seguía ahí. No el de Emiliano, no el de Yasmín, el mío. Y de repente recordé cada cheque que había escrito por ellos, cada excusa que había inventado, cada vez que me dije que era más fácil quedarme callada. Pero esa noche no me sentía callada, me sentía despierta. A la mañana siguiente manejé directo a la oficina del registro público. La mujer detrás del mostrador en la oficina del registro apenas levantó la vista cuando le pasé mi identificación y la información de la propiedad. Sus dedos volaban sobre el teclado, navegando por décadas de registros como si no fueran nada. Pero para mí era un ajuste de cuentas. Giró la pantalla hacia mí. «Este es su nombre correcto», asentí. Ahí estaba claro como el agua. Mireya Vargas, única propietaria, sin cofirmantes, sin gravámenes, sin transferencias. Nunca le había firmado nada a Emiliano. Ni siquiera lo había considerado. Pero en algún momento los dejé vivir como si la casa fuera suya. La llenaron con sus muebles, sus reglas, su desprecio. ¿Ellos alguna vez le pagaron renta?, preguntó la empleada. No oficialmente, dije. Han vivido en la casa principal casi 3 años. Arqueó una ceja, pero no dijo más. Solo me dio una copia impresa de la escritura y me dijo que la guardara en un lugar seguro. La mantuve en mi bolso hasta la oficina del señor Palacios. Era el tipo de abogado que no hablaba más de lo necesario. Usaba mangas cortas en invierno y tenía una caja de pañuelos en su escritorio que nadie tocaba. Me gustaba por su falta de compasión. No necesitaba amabilidad, necesitaba hechos. Le conté todo: la cachetada, las demandas falsas de renta, el video, el dibujo, la pregunta silenciosa de Amalia. Vi su expresión cambiar solo un poco, tensándose en la mandíbula. No son inquilinos, dijo. Son invitados que se pasaron de la raya. Tiene derecho a notificarles, 30 días mínimo. Podría solicitar una orden de restricción por el asalto físico, especialmente con evidencia en video, y una menor como testigo. Tragué saliva. Y si se niegan a irse, no dudo. Presentamos un desalojo formal. La oficina del sheriff lo hará cumplir. Tendrá que mantenerse firme. Miré la carpeta en mi regazo más pesada de lo que debería. No por el papel, sino por los años de olvidar lo que era mío, lo que había construido, lo que había protegido incluso cuando lo dejé ser tomado. Salí de su oficina con un plan. No solo una idea, un cronograma. Y cuando abrí la puerta de mi dúplex esa noche y vi el bolso de Yasmín tirado en el suelo, como si ella viviera ahí sin cuestionarlo, supe exactamente cuándo cambiaría eso. Estaba al pie de las escaleras del porche, los papeles en mi mano temblaban ligeramente, pero mi agarre era firme. El sheriff a mi lado no dijo nada. Su presencia era suficiente. No estaba ahí para discutir o explicar, solo para asegurarse de que no lo hiciera sola. Emiliano ya estaba en el porche con los brazos cruzados, descalzo, el cabello aún húmedo de la ducha. Yasmín estaba sentada en una silla de plástico, deslizando el dedo por su teléfono como si nada fuera del pantalla importara. Cuando levantó la vista y vio al sheriff, todo su cuerpo se tensó. «¿Qué pasa?», preguntó la voz ya cargada de sospecha. Di un paso adelante. Mis rodillas estaban rígidas, pero mi voz salió firme.
Les estoy notificando. Extendí el sobre. Yasmín no lo tomó, así que lo dejé en la mesita a su lado, junto a su café helado a medio tomar. Lo miró como si fuera veneno. Emiliano dio un paso hacia mí. ¿Qué demonios es esto, mamá? Lo miré. 30 días. Luego se van. Irnos, se burló. ¿De mi casa? No es tu casa, dije. Nunca lo fue. Soltó una risa, pero sonó vacía. ¿Crees que un papelito te da poder ahora? ¿Crees que esto nos importa? Para mí lo es todo. Yasmín se puso de pie en la silla, raspando contra las tablas del porche. Eres increíble, espetó. Nosotros te dimos un lugar donde vivir, y así nos pagas. Han estado viviendo en mi casa sin pagar renta mientras me exigían que les pagara. Han convertido el hogar de mi nieta en un lugar donde tienen miedo de dormir. Oh, ahora eres la víctima, soltó Emiliano acercándose. Su voz bajó. ¿Crees que alguien va a creer tu versión? No tiene que convencer a nadie, interrumpió el sheriff con voz firme. Esto es un desalojo legal. Sus nombres no están en la escritura. Si no se van antes de la fecha indicada, regresaremos. Emiliano miró más allá de mí hacia la entrada. Amalia estaba ahí aferrando a su conejito en una mano, la otra en la mía. Se veía tan pequeña entre nosotros, pero su voz salió clara y fuerte. No lastimen a mi abue otra vez. Emiliano se quedó helado. La cara de Yasmín se puso roja. Miré a Amalia y apreté su mano suavemente. Las mías temblaban, pero mi voz no flaqueó. Tienen 30 días. Después de eso esto termina. Yasmín empujó el sobre de la mesa. Eres una traidora, siseó. Le diste la espalda a tu propia sangre. La miré directo a los ojos. No, por fin recordé quién soy. Mientras nos íbamos, Amalia caminó un poco más erguida a mi lado. No miró atrás, y yo tampoco. Teníamos 30 días por delante, pero sabía que la paz ya había comenzado a crecer en el espacio que ellos solían ocupar. La casa rentada no era gran cosa, 2 recámaras, paredes desvaídas, pisos que crujían más que cualquier queja que dejé escapar, pero era nuestra. No había ojos vigilando desde el pasillo, ni puertas azotadas, ni gritos filtrándose por las paredes. Solo espacio. Solo aire. Amalia eligió la recámara más pequeña sin quejarse. Puso a su conejito en la almohada y colgó sus dibujos en la pared con cinta, cuidando no arrugar las esquinas. El primero que pegó era nuevo, una casa con tejado rojo y ventanas amarillas, 2 figuras de palitos tomadas de la mano, bajo un sol naranja brillante. Una tenía cabello gris, la otra sostenía un conejito. Lo miré más tiempo del que pretendía. Nadie gritaba en ese dibujo. Nadie estaba en el suelo. La segunda mañana ahí desperté en silencio, sin pasos arriba, sin bajos retumbando por paredes compartidas, solo pájaros y el zumbido bajo del refrigerador. Me tomó un minuto reconocer la sensación. No había apretado la mandíbula mientras dormía. Mis hombros no dolían por la tensión acumulada. Había dormido, profundamente, sin miedo. Hice hot cakes esa mañana no porque tuviera que hacerlo, sino porque quise. Amalia comió 2 y corrió a la sala a colorear más. Su tarareo regresó. Suave al principio, luego más fuerte. Llenó el espacio como algo sagrado. Empecé terapia la semana siguiente. En la primera sesión lloré 10 minutos sin decir una palabra. En la segunda hablé durante 1 hora y no recordé la mitad. Para la tercera admití que creía que ser necesitada era la única forma de ser amada. Que dar se había convertido en lo único que sabía hacer. La terapeuta no me apresuró. Solo asintió y preguntó, ¿y ahora? Ahora estaba aprendiendo a descansar, a decir no, a sentarme en la quietud sin que la culpa me escalara por la espalda. Amalia se adaptó más rápido que yo. Los niños son así resilientes cuando finalmente les das aire para respirar. Sus dibujos se volvieron más brillantes, sus preguntas más ligeras, su risa más frecuente. El día que pasamos la marca de los 30 días me dio un nuevo dibujo. Esta vez la casa tenía un jardín. Las figuras eran las mismas, pero había algo nuevo, un letrero junto a la puerta. Decía hogar.
Esa noche, mientras la arropaba y besaba su frente, mi teléfono se iluminó con un mensaje que rompió la calma. El mensaje era de mi prima Lorena. No habíamos hablado en más de un año. Sus palabras parpadeaban en la pantalla. Escuché lo que pasó. Yasmín dice que perdiste la cabeza, que echaste a tu propio hijo. ¿Es cierto? No respondí de inmediato. Me senté con ello. Dejé que doliera, que se asentara, que se fuera. Para el mediodía llegaron 3 mensajes más. Uno de mi sobrina en Querétaro. Solo quiero saber cómo estás. Si necesitas algo. Otro de una amiga de la iglesia que no me hablaba en años. Y uno de una tía que apenas recordaba: la familia es complicada. Hiciste lo que tenías que hacer. Las historias se movían rápido, más rápido de lo que esperaba. Yasmín siempre había sido buena con las narrativas. Imaginé la versión que estaba contando madre frágil, descontrolada, echando a su hijo y su esposa a la calle sin aviso. Las partes que omitía eran las que más importaban. Así que hice una carpeta. La nombré Seguridad para Amalia. Adentro guardé el video de Clara. Capturas de pantalla de los mensajes de Yasmín exigiendo dinero y llamándome egoísta. La foto del moretón. Los registros del condado mostrando mi propiedad exclusiva. Una nota de voz que grabé una noche después de la cachetada, cuando el silencio se volvió demasiado pesado. No lo publiqué en redes. No lo envié a todos los familiares. Solo lo guardé organizado, listo. Si alguien quería la verdad, tendría que pedírmela directamente. Y si no la querían, también estaba bien. Estaba cansada de defenderme ante gente que solo llamaba cuando el drama era lo suficientemente interesante. Después supe que Emiliano y Yasmín estaban quedándose en el garaje convertido de un amigo que no hacía preguntas. Alguien dijo que Yasmín se quejaba del frío del olor, que Emiliano aún me culpaba por arruinarlo todo. Pero no necesitaba saber más. No quería venganza, solo quería espacio. Y ahora lo tenía. Algunas noches aún despertaba con la mandíbula apretada, como si el pasado me jalara desde debajo de las sábanas. Pero luego escuchaba la respiración de Amalia lenta y pareja desde la otra recámara y me dejaba sentarme de nuevo. La terapia ayudó. El tiempo ayudó más. La maestra de Amalia mandó una nota diciendo que parecía más ligera, más enfocada en clase. Está dibujando más, escribió. Cosas más felices. Esta noche me quedé en la puerta de su recámara. Estaba dormida con la mejilla pegada a la almohada, un brazo alrededor de su conejito. El suave subir y bajar de su pecho seguía el ritmo de la vida que habíamos creado, silenciosa, ganada real. Antes creía que era una carga, que si no daba, me desecharían. Pero parada ahí viéndola dormir en paz, sentía algo que no me había atrevido a nombrar hasta ahora. No soy una carga. Fui el regalo que ellos desperdiciaron.